Noticias de última hora. CONAIE rechaza que vayan a liberar precios de gasolinas en vez de focalizarlos y propone quitar subsidios a industrias y mineras para recaudar 1.250 millones. La organización indígena hizo un pronunciamiento público en el que rechaza que Daniel Noboa aplique la misma receta de Moreno y Lasso. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechaza la intención del gobierno de liberalizar el precio de las gasolinas Ecopaís y Extra y la considera un nuevo paquetazo. La organización indígena, que paralizó el país cuando los anteriores gobiernos intentaron eliminar este subsidio, emitió un pronunciamiento público este lunes, 3 de junio, porque no habrá focalización sino eliminación de subsidios, pues asegura que esta medida solo profundiza la desigualdad y la crisis, representa un nuevo golpe a la economía de la mayoría de los ecuatorianos y aumentará el costo de vida para los sectores más vulnerables. Este pronunciamiento se da después que el gobierno ha hecho algunas definiciones de cómo será este proceso de liberalización de combustibles, aunque aún no hay una fecha definida. El 30 de mayo pasado el ministro de Energía, Roberto Luque, indicó que la liberación de los subsidios se realizará a través de un sistema de compensación para los sectores que lo necesitan. Se conoce que las compensaciones se darían a taxis, camionetas y motores fuera de borda. Con esta medida se evita tener un doble precio de combustibles que genere distorsiones. El valor del subsidio por galón de gasolina extra es de casi 0,59 y en el galón de Ecopaís es mayor, 0,80, según datos de Petroecuador. La CONAIE recuerda que la focalización de los subsidios fue su propuesta como una forma de que el Estado cumpla con su función social y redistributiva, y que no se despilfarren los recursos públicos en beneficio de las grandes corporaciones. Solo eliminando el subsidio a las grandes empresas e industrias camaronera, atunera y minera se recaudarían 1.250 millones. Para el sector indígena, el subsidio debe mantenerse para los agricultores, pequeñas y medianas empresas y transporte público. Esta propuesta fue aceptada, firmada y luego incumplida por el gobierno de Guillermo Lasso en las mesas de diálogo que se instalaron tras las movilizaciones de junio del 2022, recuerda la CONAIE. Y agrega que en los 6 meses de gobierno ha habido impactos para los bolsillos del pueblo, como el alza del impuesto al valor agregado, IVA, del 12% al 15%, pero condonó más de 2.000 millones de las deudas que mantenían sus aliados empresariales. Mientras, Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, indicó en la mañana en Ecuavisa que la idea de liberar los precios de los combustibles y aplicar una política de compensación para los sectores menos favorecidos será tremendamente desastroso para el país. En este sentido, indicó que sería importante que con el presidente Noboa se retome la propuesta del 2022 que es la focalización de los subsidios y reiteró que se le quite el subsidio a las industrias atuneras, camaroneras y mineras con lo que se recuperarán 1.400 millones. Con esa plata que tiene que hacer, compensar a los sectores que en este momento por la pandemia y por esta coyuntura política han sido tremendamente golpeados. Seguimos con las noticias. Y el gobierno sí encargaría la presidencia a Verónica Abad, según lo anunció este lunes la asesora presidencial Diana Jacome. Esa acción dependerá de la respuesta de la Procuraduría sobre si el presidente debe o no pedir licencia para hacer campaña en 2025. Quieren llegar sin vicepresidenta o sin Verónica Abad como vicepresidenta a febrero de 2025. Bueno, que tenga que ser lo que la Constitución y la norma establezca. La Constitución dice que tiene que encargar el poder. Pues si tiene que ser así, así será. Aunque hasta ahora han buscado los mecanismos para que eso no ocurra. Con esta respuesta, Diana Jacome, actual asesora presidencial, confirmó que el gobierno sí estaría dispuesto a encargarle la presidencia a Verónica Abad, una vez que Daniel Noboa tenga que hacer campaña para las elecciones de 2025. Sin embargo, todo dependerá de la respuesta que dé la Procuraduría General del Estado a la consulta enviada sobre si el primer mandatario debe o no pedir licencia, ya que no se trataría de una reelección. Lo dice una sentencia de Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación de nuestra Constitución. Es un periodo complementario ante la muerte cruzada que vivimos. Si el procurador dice que encargue la presidencia a la vicepresidenta, ¿lo hará? Lo que diga la normativa. Para resolver el tema, la Procuraduría envió la misma consulta al Consejo Nacional Electoral, la Asamblea y la Corte Constitucional para que den su criterio jurídico, entidades que tienen hasta este miércoles 5 de junio para responder. Yo creo que es altamente probable que la Corte simplemente diga que no es competencia de ellos pronunciarse sobre este tema, ya que la Corte no es fuente de consulta. Y el Consejo Nacional Electoral yo no creo que pueda darle mayores luces, porque no es una función del Consejo Electoral la de interpretar la ley o peor aún la Constitución. Para el constitucionalista Emilio Suárez, está claro que sí se trata de una reelección y que no solo el procurador podría enfrentarse a un juicio político, sino que incluso las consecuencias podrían ser graves para el primer mandatario. Si el Procurador General del Estado le llega a dar la razón al presidente de la República y este no pide licencia, el presidente de la República podría estar incurriendo en una grave infracción electoral. Pueden terminar con la suspensión de los derechos políticos. Héctor Muñoz, exasambleísta, va más allá y explica que en caso de que el pronunciamiento sea favorable para el presidente, lo mismo debería ocurrir para los asambleístas. Tomemos en cuenta qué pasaría
si es que la Procuraduría le dice al presidente que no tiene que pedir licencia. En este caso, todos los asambleístas que van en la reelección tampoco deberían pedir licencia, lo cual es absolutamente absurdo. Desde el CNE y el Legislativo han preferido no pronunciarse, pero detallaron a este noticiero que sus equipos jurídicos están trabajando en el tema e incluso se analizaría solicitar una prórroga. La vicepresidenta Verónica Abad rindió versión vía telemática en el caso Nene, en el que se investiga a su hijo Francisco Barreiro por una supuesta oferta de cargos públicos. Según confirmó su abogado, Abad dijo no conocer detalles de la investigación y solicitó al fiscal que aclare en qué calidad se daba su comparecencia, quien respondió que tenía toda la potestad de llamar a cualquier persona a rendir versión. Por esa razón, la segunda mandataria se acogió al silencio y la diligencia no tomó más de 10 minutos. Ese lunes, la comisión encargada de tratar los proyectos de ley de la consulta popular recibió las primeras comparecencias. Docentes y abogados de diferentes universidades del país fueron convocados. Todos hicieron un análisis del contenido de las preguntas aprobadas en las urnas referentes al incremento de penas y el porte de armas, temas con los que arranca el trabajo esta comisión multipartidista. Hay que recordar que los 5 asambleístas acordaron unificar los proyectos de ley, por lo que primero evaluarán las reformas que tienen que ver con el Código Orgánico Integral Penal. El juez Javier de la Cadena postergó para este martes la instalación de la audiencia de vinculación en el caso Purga. Dentro del mismo caso se recibieron testimonios anticipados de Mayra Salazar y Daniel Salcedo. Ambos han coincidido en su relato respecto de la compra y venta de fallos y jueces. Un intenso día en el caso Purga acá en la Corte Nacional de Justicia, pero aquí se ha hablado básicamente de compra-venta de sentencias, arreglos para ciertos fallos y el alquiler de los jueces de la Corte de Justicia del Guayas. En estas declaraciones, en estos testimonios, han coincidido tanto Daniel Salcedo como Mayra Salazar. ¿Qué fue lo que dijeron? Las revelaciones de los procesados en el caso Metástasis, pero testigos en el caso Purga, causan remesón en la Corte del Guayas y hasta en las filas del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Mayra Salazar y Daniel Salcedo llegaron a la Corte Nacional de Justicia fuertemente custodiados. Y ya en la audiencia, no solo han confirmado la contaminación de la justicia, esta vez ahondaron en detalles de nombres y montos sobre la compra-venta de resoluciones. Daniel Salcedo comenzó reconociendo ser parte de la trama y contó que cuando ya estaba involucrado en la corrupción hospitalaria, acudió al juez Reinaldo Ceballos, quien le pidió $300,000 por un arresto domiciliario. No logró cubrir el monto y tuvo que huir en avioneta. Desde entonces ya se conoció de quién era Daniel Salcedo. Cuenta que más adelante con el juez hablaba por WhatsApp y en otro momento sí concretó un pago, que fueron $70,000, dijo, para lograr su traslado a la cárcel 4 de Quito. Dinero que le entregó a través de uno de los que llama sus operadores. Dice que conoce bien a la familia del juez y eso por si Ceballos niega estos vínculos. No obstante, Salcedo es un personaje que ha navegado en medio de la corrupción y por ello sus procesos ameritaban la relación con otros jueces. Aparece entonces el nombre del juez Johan Marfetán, a quien dice le entregó $25,000, $5,000 por amañar el sorteo y $20,000 para que le conceda un habeas corpus. El propio Salcedo había desistido de ese recurso, pero el juez no le devolvió la plata. Fue un testimonio un tanto atropellado y sin orden. En medio de ese desorden comentó que su amigo narcotraficante Leandro Norero era socio de Javier Jordán. Salió entonces otro juez en la trama, Henry Morán, quien había estado a cargo del caso de fraude procesal de Salcedo. Dice que Morán le puso más complicado aún al pedirle $200,000 por juez para librarlo de un caso de peculado. Pero quizá la revelación mayor en este testimonio tiene que ver con el ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Byron Guillén. Salcedo dice haber coincidido con Guillén gracias al abogado Emilio Bowen. Ya en contacto con Guillén, Salcedo dice que este le pidió $140,000 para salvarlo del juicio por lavado de activos y que sí, que le pagó la mitad, $70,000. No obstante, Guillén lo había sentenciado y por esta oferta incumplida le regresó el dinero, pero no completo.
Según Salcedo, el juez Guillén le devolvió solo 60 de los $70,000 previamente entregados a través de un operador. Al final, Salcedo cuenta que en una reunión en la cárcel con Jorge Glass y el oscuro abogado Cristian Romero, allí los tres hablaron de habeas corpus para salir de prisión. Romero le había dicho que por $150,000 lo sacaba y que del pago de Jorge Glass se estaba encargando un tal Virgilio Hernán. No supo precisar si se trataba de Hernán o Hernández, el de esta fotografía con el abogado Romero. En el turno de Mayra Salazar, la otrora poderosa mujer de la Corte de Justicia del Guayas, asesora de la presidenta Fabiola Gallardo, resolvió testificar respecto de 3 grandes temas que mostró los conoce a detalle. El cómo el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes manejó el sistema para beneficiarse de un juicio en contra del Banco Pacífico. Sobre la corrupción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército con Fabiola Gallardo como operadora. Y el gran caso de tráfico de tierras de Pablo Muentes y familia. Salazar fue pieza clave para destapar lo que por años fue un secreto a voces, la corrupción en las Cortes. Ella cuenta que incluso compró cuentas troll en X para atacar a Ricardo Novoa, abogado del Banco Pacífico, y para atacar al periodista Guillermo Lizarzaburu, que denunciaba los casos de tráfico de tierras. Esta vez Salazar se enfrentó a su ex jefa Fabiola Gallardo en audiencia y allí la increpó, diciendo: reconozca que yo he dicho la verdad y reconozca todo lo que usted ha hecho y para quién trabajaba. Es mejor ser recordada por reconocer los errores que por la corrupción y haber liderado una estructura delincuencial. Testimonios que tan solo confirman que en la Corte de Justicia del Guayas se ofertaban resoluciones, se vendían desistimientos y se negociaban sentencias. Abogados y procesados pagaron por fallos. En algunos casos la negociación se cerró y en otros los jueces habrían burlado a los propios delincuentes. Sede de Fuerzas Armadas y Policía Nacional cambiará a Manta por disposición del presidente Daniel Noboa. Esta medida la tomó el primer mandatario en relación con los últimos hechos delictivos. El presidente de la República, Daniel Noboa, rechazó los actos delictivos suscitados durante los últimos días en Manta, provincia de Manabí. En especial, se refirió al asesinato del asambleísta alterno Cristian Nieto y su esposa, Nicole Burgos, en un circo de la ciudad, tachándolo como una barbaridad. Estas declaraciones las dio Noboa en medio del encuentro seguridad frente a los grupos de delincuencia organizada realizado en el Club de la Unión, en Quito. Entre las medidas tomadas dijo que adoptarán nuevas estrategias. He tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como a la Comandancia de la Policía de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto interno, enfatizó. No se entregaron más detalles sobre la colocación de esta sede. Sin embargo, al tratarse de una orden conjunta, podría referirse directamente al bloque de seguridad, el grupo especializado que está conformado por varios ejes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Las unidades élite estarían, desde hace varias semanas en esta zona costera, levantando información para desarticular a los grupos de crimen organizado que operan en esta ciudad y que han generado zozobra en los ciudadanos. El presidente dijo que él es el culpable del éxito o fracaso de este gobierno y que la actual situación que atraviesa el país los obliga a actuar de manera contundente. También manifestó que, personalmente, estará verificando en las próximas semanas las estrategias implementadas por las fuerzas del orden para combatir a los grupos criminales. Manta se ha convertido en uno de los principales puertos para la exportación de droga hacia Estados Unidos y Europa. Por ello, la pelea de bandas dedicadas al crimen organizado por el control de la ciudad ha desencadenado una serie de muertes violentas y el aumento de delitos de otro tipo. Y el presidente Daniel Noboa dispuso que Manta se convierta de manera temporal en el centro de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de la Policía. Eso tras los múltiples hechos violentos en esa ciudad de la provincia de Manabí. Sí, después de la balacera que se registró la noche de ayer en un circo en la ciudad de Manta, en el que resultó fallecido el asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana, Cristian Nieto, y también su esposa. Y además, tras las muertes violentas que suman alrededor de 13 que se produjeron el fin de semana anterior en la provincia de Manabí, el presidente Daniel Noboa tomó una decisión e instruyó tanto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como a la Comandancia de la Policía Nacional que cambien su sede hacia la ciudad de Manta. Escuchemos. Viendo lo que ha pasado en los últimos días, especialmente lo que pasó anoche, que fue una barbaridad, he tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como a la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno.
Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. Por su parte, la alcaldesa de Manta y el prefecto de Manabí insisten en la necesidad de militarizar la zona, pues consideran que al tener el puerto en esa provincia los convierte en una zona vulnerable para los grupos criminales y el narcotráfico. Escuchamos sus declaraciones. Siempre cuando sucede algo en Manta, soy la primera en enviarle un mensaje y decirle al presidente, acá necesitamos ayuda. He sido de las primeras alcaldesas también que ha solicitado la militarización de la ciudad. Y en medio del conflicto interno tuve una buena aceptación, tuvimos las tanquetas, se veía la presencia militar y policial en gran manera. Pero ahora el presidente ha tomado la decisión de reforzar todo esto para que desde Manta se pueda enviar un mensaje claro a todo el país. El país va a recuperar la seguridad. De Manabí, especialmente de Manta, donde tenemos la sede entre los territorios de Manta y Jaramijó, tanto de la base aérea, del ala de combate 23 y de la base naval, o sea, están dos de las fuerzas en el Cantón Manta y comparten también con el Cantón Jaramijó el territorio, y en Puerto Viejo también tenemos la sede del fuerte militar, el cuartel Teniente Hugo Ortiz, o sea, las fuerzas del ejército, las tres fuerzas tenemos en un radio de acción de aproximadamente 40 kilómetros, presencia para que de manera estratégica y con los altos mandos militares y policiales se dirija la lucha contra el crimen organizado y contra la inseguridad desde nuestra provincia. Estos anuncios se hicieron en el marco del encuentro de seguridad frente a los grupos organizados aquí en el Club La Unión en el norte de Quito, en el que participan autoridades de gobiernos locales, también expertos internacionales y miembros de multilaterales. El objetivo es que se comunique entre ellos las estrategias que se pueden utilizar en el país, así como también en la región.